Un adolescente de 19 años salió de su casa queriendo comerse al mundo. Para ello necesitaba una fuente de trabajo, pues el estudio de primera mano no le ayudó. Sin embargo, él no sabía que jamás regresaría a su hogar. Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos a Murmullos del Pasado. Yo soy su amigo Cross, y en este martes 13 les doy la más cordial bienvenida a una emisión más. No se vayan, pues el programa de hoy tiene este par de historias y además, como siempre, la sección que ustedes hacen, el murmullo eres tú. Sin más preámbulo, comenzamos. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Los espíritus que ya están empezando a llegar nos están arrancando una que otra carcajada. Como ya mencionamos en el precinto, un adolescente salió de casa queriendo buscar fortuna y encontrarla, ya que lamentablemente a sus 19 años la escuela no fue su mejor opción, ya que él había presentado algunos exámenes, pero no los había aprobado. Por lo tanto, la educación universitaria quedó un poco de lado. Pero él, tratando de ayudar a sus papás, lo único que buscaba era dinero. Tenía todo un año para conseguirlo, y así lo hizo. Se fue de su ciudad y llegó a rentar un departamento que, por cierto, encontró bajo misteriosas circunstancias. Se preguntarán, ¿cuáles circunstancias serán? Vio un anuncio por internet. Solamente había un número de teléfono al cual se comunicó. Evidentemente el trato fue solamente por mensaje. Nunca hubo una llamada como tal, ni mucho menos un contacto directo con quien lo rentaba. Así que eso fue el principio de todo. Cuando finalmente hizo la transferencia del depósito y la primera renta, él se había quedado sin dinero. A fin de cuentas era solamente un chico, con limitados recursos. Así que cuando llegó, solamente en una maceta encontró las llaves metidas en un sobre blanco. Esa era la primera instrucción que había recibido, y que ahí comenzaría su aventura. El chico entró. El departamento en sí no era muy grande, pero tenía lo suficiente para que él pudiera vivir. Se instaló con las pocas cosas que tenía. Él empezó a tomar confianza, y al día siguiente muy temprano, se tenía que presentar ya a trabajar. Por fortuna encontró un lugar rápido. Cuando salió de la casa, vio que en el buzón se encontraba un sobre y tenía unas letras que alcanzaban a sobresalir, pero no le prestó mucha atención, pues ya iba algo tarde. Cuando regresó en la tarde-noche, esa misteriosa carta ya no estaba ahí. Pensó que quizá alguien la habría tomado, pero también se puso a pensar el chico, ¿cómo es posible que haya recibido carta tan rápido si acabo de llegar? El chico solamente entró a su departamento. No tenía nada para comer, así que solamente se bañó y se fue a dormir. Cuando despertó a la mañana siguiente, había un sobre que estaba sobre la estufa. Lo vio a la distancia, pero tampoco le hizo caso. Solamente salió, se fue a trabajar, y cuando regresó al segundo día de trabajo, el sobre ya se encontraba sobre su cama, ahí en la almohada. Pensó que quizás se trataba de una broma, que alguien le estaba jugando. Sin embargo,
El edificio donde el chico vivía prácticamente estaba solo. No había otras gentes en los departamentos aledaños y tampoco en esos días que ya llevaba ahí había advertido la presencia de niños que le pudieran jugar una broma. Pero lo más extraño era precisamente que el sobre estaba cambiando de lugar. ¿Quién sino él podría entrar al departamento? Cuando finalmente el chico se decidió a abrir el sobre, encontró unas hojas escritas a mano con una letra algo deslavada. Comenzó a leer muy despacio porque conforme avanzaba la lectura, la sangre se le iba congelando. Bienvenido. Por fin llegaste. Hace muchos años que me encuentro solo. La última persona que estuvo aquí se volvió loca a los 3 días. Qué bueno que has llegado. Solo quiero decirte que de ahora en adelante yo te estaré observando. A donde quiera que vayas, estaré contigo. En cualquier lugar que duermas te acompañaré. Y en el momento de tu muerte te llevaré. Recuerda, te observo. Era todo lo que decía la carta. Cuando el chico llegó hasta el final, de veras pensó que se trataba de una broma, pero era una broma muy pesada. Así que el chico continuó sin prestarle mucha atención. A los 2 días, cuando llegó a trabajar, quiso ir a la zona de lockers para dejar su mochila y todas sus cosas. No podía estar con efectos personales en donde él laboraba, así que lo que hizo fue llegar a ese lugar y en el momento de abrir la pequeña puerta del locker para colocar su mochila, vio que ahí había otra carta, pero no había nadie en el vestidor. El locker se encontraba inmaculadamente cerrado en todos sus casilleros, pero en el momento en el que él tomó la carta, ésta se abrió prácticamente sola. Había un mensaje en su interior que decía: ignorarme solo empeorará las cosas. Soy real. Él arrugó la carta y la tiró a la basura. ¿Quién me está haciendo esto? ¿Por qué? Yo me estoy portando bien. Fue lo único que pensó. Finalmente, terminó su día y cuando llegó, vio un sobre. Uno que estaba a medio meter en la puerta. Pero este no tenía absolutamente nada, ni afuera ni adentro. Esto ya le estaba robando la calma al chico. Pensó que quizá era obra, entonces sí, de algún espíritu. Se fue a dormir con cierta intranquilidad. Y a la mañana siguiente, apenas despertó, fue a la cocina. Seguía sin tener nada que comer, así que cuando fue a tomar solamente un vaso de agua, ese misterioso sobre se encontraba ahí, junto a las llaves del fregador. En ese momento lo abrió y le dijo: bienvenido al último día de tu vida. En ese momento el chico aventó el sobre, solamente para ver con sorpresa que donde cayó había un sobre todavía más grande. Con cierto temor el chico abrió el sobre, vio que había un pequeño frasco con unas escamas de color blanco adentro de él. Había una bala y había otra misiva. Comenzó a leerla. Qué bueno que has decidido abrirla y facilitarme el trabajo. Podemos hacer esto de la manera fácil o difícil, pero tendrás que seguir las siguientes instrucciones. Si lo quieres hacer sencillo, tendrás que abrir el frasco y mezclar esas escamas con agua. Pero si lo quieres hacer de la manera difícil, la pistola está bajo la almohada de tu cama. Te veré pronto. Era todo lo que decía la carta. El chico ya no dormía, ya no descansaba, ya no prácticamente tenía paz. Ese día decidió no ir a trabajar. La noche realmente lo agarró en su departamento. Y lo cierto es que él solamente veía a través de la ventana, pues era algo curioso, ya que en ese momento, cuando ya las sombras de la medianoche estaban ahí,
se escuchó que un sobre fue deslizado por debajo de la puerta. En ese momento corrió, lo destapó y al mismo tiempo abrió la puerta para ver quién había entregado eso. Pero no había absolutamente nadie, ni en los pasillos, ni en las puertas de los departamentos. Había una fotografía de sus padres y había algo escrito detrás con una máquina. El mensaje decía: tus padres parecen ser lindas personas. Qué pena que tengan que borrar tu recuerdo de ellos. Sigo esperándote. No creas que no morirás. Cuando finalmente llegó la madrugada, con sorpresa el despertador lo sobresaltó. Él seguía observando por la ventana. No sabía realmente qué hacer y finalmente, para evitar que sus padres sufrieran un daño mayor, lo único que hizo fue destapar el pequeño frasco, virtió las escamas en un vaso de agua, se las tomó. Pero antes de eso, él había recibido una instrucción más. En el momento en el que se las tomara, él tenía que meter una moneda a su boca, una moneda que tenía dos caras. Así lo hizo. Él se acostó en la cama con la moneda en la boca y ya no despertó. Horas más tarde, alguien entró al departamento. Un hombre que estaba vestido de negro, con una cámara fotográfica, tomó evidencia del cuerpo. Lo tocó para cerciorarse que no hubiera pulso y después de haber realizado estas maniobras, el hombre tomó el cuerpo, lo sacó, lo subió a un vehículo y lo llevó a un bosque cercano, en donde comenzó a cavar una pequeña fosa. Ahí lo enterró. Y ahí el joven prácticamente terminó sus días, no sin antes cerciorarse de dejar un mensaje, ya que mientras estuvo pensando en la ventana qué era lo que pasaba o cómo podía revertir eso, escribió solamente unas palabras en un pedazo de papel que fueron encontradas cuando el cuerpo fue localizado, parcialmente carcomido, ya con fauna de muerte, y que ya se encontraba en la morgue. Exactamente ahí en la mesa, cuando el forense le quitó toda la ropa, se dio cuenta que entre los dedos de sus pies estaba ese misterioso mensaje. El asesino de las monedas, escribió. Debo decirles que con él eran en total 27 víctimas identificadas con el mismo modus operandi, es decir, todas tenían una moneda muy similar en la boca. Cuando comenzó a hacerse la investigación, la realidad los condujo a un departamento que llevaba años abandonado. Sin embargo, ahí lo que encontraron fueron fotografías de todos los cuerpos, todas las víctimas, y también encontraron una máquina de escribir y miles de hojas y una pluma fuente. Las investigaciones finalmente terminaron 2 años después, cuando una nueva y última víctima apareció, pero esta no apareció con una, sino con 2 monedas en la boca y una más en la mano derecha. Sin embargo, la moneda de la mano derecha tenía una particularidad, tenía una dirección tallada, cincelada como tal. Cuando fueron, solamente se dieron cuenta con terror que lo que ahí había era una persona que ya se encontraba como osamenta. Era un cuerpo que estaba ahí abandonado cuando hicieron las investigaciones. Solamente se dieron cuenta que la persona llevaba más de 20 años de muerta. Ahí estaba. La pregunta ahora es, y se las dejo en el aire, amigos y amigas de Murmullos del Pasado: ¿quién cometió los crímenes? ¿Ese espíritu tenía cierto rencor y solamente quería venganza? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Esta es la historia de la muerte en un volado, o como lo conocen algunos, el asesino de las monedas.
Espero que haya sido de su agrado. Yo soy su amigo Cross. Y continuamos. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Y a continuación tenemos esta historia que nos hacen llegar a través de un canal muy particular. Y no me refiero a un canal televisivo, sino a un canal mental, ya que esta historia tiene mucho que ver con esos trastornos mentales que algunas personas lamentablemente llegan a padecer. Esta historia se denomina Monstruos de Esquizofrenia. Que la disfruten. Estoy recién graduada de enfermería. Vengo de una familia humilde que con gran esfuerzo costeó mi carrera. No tenía más deseo que el de ayudar a mis padres y a mi pequeño hermano a salir adelante. La situación estaba muy complicada y solo quería poder ejercer y que mis padres dejaran de trabajar tan duro como lo habían hecho desde que tengo memoria. Al durar varios meses llevando hojas de vida a hospitales, clínicas y demás, recibo una llamada de una clínica privada para enfermedades mentales. Me ofrecían un empleo temporal. Tenía que cuidar por 2 meses a una mujer de avanzada edad que había sido diagnosticada con esquizofrenia. Vivía sola en su casa. Era pasiva y mi trabajo solo tendría que ver con darle sus medicamentos a las horas correspondientes y ayudarla en algunas cosas. En principio lo dudé. No tenía la experiencia, pero luego, sin pensarlo de más, acepté la oferta. Digo, solo serían 2 meses, un dinero extra mientras algo mejor salía. Recibí todas las indicaciones y me dirigí hasta la casa de la señora Matilde. Un chofer de la clínica me llevó en un auto muy lujoso. Se me hacía imposible dejar de pensar en lo distinto que serían las cosas estos 2 meses, lejos de casa, en un ambiente distinto y probablemente la señora Matilde tuviese costumbres diferentes. Sin más afán, llegamos hasta una pequeña gasolinera que quedaba a la orilla de la carretera. El chofer se detiene y de manera muy amable me indica que el camino aún es largo. En realidad, estaba muchísimo más lejos de lo que me había imaginado. Antes de que pudiéramos notarlo, nos dio la noche, por lo que el que atendía nos advirtió de lo peligrosa que era esa vía por la cantidad de venados que cruzaban las calles. Sin hacer mayor caso, seguimos avanzando. Lo último que recuerdo fue que el carro derrapó y con el asiento delantero recibí un golpe muy fuerte en la cabeza que me dejó inconsciente por varios minutos. Al despertar, puedo observar cómo se nos abren unas grandísimas rejas dándonos paso a la parte delantera de una gran mansión. Era hermosa. Nunca en mi vida había visto tantos lujos juntos. Estaba deslumbrada. Tenía un hermoso jardín que parecía interminable. Perturbada por el contratiempo que sufrimos en carretera, le preguntó al chofer qué había pasado. Este, sin más, solo me mira y no pronuncia palabra. En ese momento no se me hizo extraño debido a que en todo el camino no me había determinado más que para indicarme que bajara del carro en la gasolinera. Al llegar, justo enfrente de la puerta principal de la casa, nos esperaba una anciana de cabello totalmente blanco, bien vestida y por lo que parecía muy distinguida. Un mayordomo, muy extraño por cierto, la acompañaba. Vestía un uniforme muy viejo pero reluciente. Su aspecto era demasiado serio. Me extrañé un poco. Según tenía entendido, la señora vivía sola y yo tendría que relevar a una enfermera que ahí se encontraba. Bajé del carro y conmigo la única maleta que traía. El mayordomo la tomó y la señora me recibió con una gran euforia. Quise agradecer al chofer, pero mi sorpresa fue que al voltear ya no estaba. En realidad, traté de no darle más vueltas al asunto. La señora se dispone a mostrarme la casa y durante el recorrido le pregunto por la enfermera,
a lo que responde ella: pues renunció. Se fue hace varias semanas y fue raro. En realidad, todo lo que había pasado desde que yo salí de acá era muy singular. La tarde llegó bastante deprisa. La señora Matilde se apresuró a irse hasta su recámara. La acompaño y le doy uno de sus medicamentos. Al salir de la habitación y darme cuenta que la noche ya está cayendo, bajo a la primera planta a ponerme en disposición del mayordomo para cualquier cosa que necesitara. Este hombre era muy extraño. Me parecía algo aterrador. No respondía a mis llamados y había notado que me miraba de reojo. Cerré las cortinas de las ventanas y me retiré a paso rápido hasta mi habitación. Esa primera noche fue horrible. No pude dormir nada. Por más que traté, ni un solo segundo pude conciliar el sueño. Bajé en medio de la oscuridad a la cocina con una pequeña lámpara con la que solo podía ver por dónde pisaba. Al estar en la cocina pude escuchar susurros muy escalofriantes, al parecer de varias personas por cómo sonaban. Pude sentir cómo me quedé sin aire y mi cuerpo se paralizó. Un terror incontrolable se apoderó de mí y las piernas no me respondían para poder salir de ahí. Cuando por fin pude moverme, corrí desesperada hasta mi habitación y por las rendijas de la puerta pude ver con gran espanto cómo sombras de personas pasaban por el pasillo y hablando entre ellas. La mañana por fin llegó y salgo muy temprano de mi habitación. Al despertar a la señora mientras le suministraba los medicamentos, le pregunto si alguien más vivía en la casa con ella. Digo, me habían informado de que vivía sola y resulta que también vivía su mayordomo, solo por casualidad. A lo que ella me responde: si supieras cuántas personas viven aquí con nosotras. Me pareció muy singular la manera en que me respondió. Estaba aterrorizada. Lo que viví fue real, fue espantoso. No estaba segura si debía contárselo. En fin, el resto del día pasó con normalidad y la tarde comenzó a caer nuevamente. Esta vez estaba en el comedor con la señora cuando de la nada múltiples ruidos extraños provenientes de la cocina nos perturbaron. Fui a verificar y cuál sería mi sorpresa al ver que no había nadie. Se comenzaron a escuchar muchos susurros, mientras la señora Matilde grita desenfrenada que había muchas personas. Tratando de mantener la calma, dirijo a la señora a su habitación, y cuál sería mi terror cuando al subir por las escaleras pude corroborar que en verdad no estábamos solas. Las puertas de los cuartos se abrían y unas siluetas de personas se acercaban rápidamente hasta donde nosotras. Nunca había estado en una situación así. Una mujer blanca nos miraba fijamente, sin ningún tipo de expresión en su cara. Prácticamente arrastré a la señora a su habitación y, hundida en la desesperación, le exigí una explicación. Todo eso era real. ¿Aún no lo entiendes?, me respondió mientras me mostraba un periódico en que la noticia principal decía: muere en accidente de tránsito una joven enfermera recién graduada y su chofer al chocar con un ciervo en la vía. Como se darán cuenta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, no es fácil dejar de escuchar las voces en la cabeza. Esperemos que esta historia les haga reflexionar acerca de lo importante que es atender los problemas, no solamente mentales. Y esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Dice por ahí un dicho muy mexicano: martes 13, ni te cases ni te embarques. Pero alguna vez nos hemos puesto realmente a pensar qué involucra esta fecha. ¿Por qué martes 13? ¿Por qué no otro día o cualquier otro dígito del calendario? En esta ocasión, para ustedes, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, les traemos parte de esas explicaciones que vienen no nada más desde la parte esotérica, ya que las primeras imágenes nos darán realmente una vertiente de por qué el número 13 tiene mala suerte y por qué dicen que el martes también lo tiene. La primera de ellas viene precisamente desde la Biblia. La última cena, que es lo que tienen ahí a cuadro, es un icónico fotograma y sobre todo, todos conocemos la cantidad de personas que estaban ahí presentes. Jesús y sus 12 apóstoles, sumando 13. Sin embargo, en la escala de importancia que la misma Biblia da, reconoce que el número 13 era Judas. Todos sabemos y conocemos la historia que hay detrás de Judas. Esa traición, pero no nada más de él. Incluyo también a uno de los principales apóstoles, a quien Jesús dijo: en ti se edificará mi iglesia. Estoy hablando del apóstol Pedro. Y dentro de las declaraciones que la misma Biblia reconoce el número 13, aunque separado, porque le dijo Jesús a Pedro: antes de que cante el gallo, uno de ustedes me negará 3 veces. Juntando esos dos dígitos, tenemos el número 13. Uno de ustedes me negará 3 veces antes de que cante el gallo. Y así fue. Conocemos la historia de desconocimiento de Pedro en el momento del Calvario de Jesús. Pero este no es el único dato, ya que tenemos uno más que viene precisamente de la Biblia y tiene que ver con la bestia, Satanás, Lucifer, como lo quieran llamar, no importa cómo sea, pero nos dice que el libro número 13, en el capítulo 13, nos habla precisamente de el Apocalipsis y de Lucifer, en donde palabras más, palabras menos, nos menciona que yo me paré sobre la arena del mar, y del mar emergió una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y cada cuerno coronado con una tiara, y cada tiara representaba el nombre del infernal. Nos hace referencia prácticamente que ese es el diablo. Así que muchas personas toman al libro del Apocalipsis, en las revelaciones, como algo muy serio. Capítulo 13. Pero no es lo único, ya que también en las cartas del tarot, en ese tarot que conocemos, en donde de repente podemos ir y que nos lean la suerte, el arcano número 13 es ni más ni menos que la muerte. Es bastante extraño y coincidente que la misma muerte tenga el número 13. Parece ser que es muy icónico, pero no es lo único, ya que también tenemos como un ejemplo más de esta cuestión esotérica, algo que de veras les dejará un pensamiento muy raro. El siguiente dato coincidente tiene que ver con la mitología nórdica. Quizá los amantes de los cómics puedan identificar a este personaje. Es ni más ni menos que Loki, el dios, un dios de la transgresión, un dios de la broma, de la burla.
En la mitología nórdica, Loki representaba el dios número 13, que era bastante difícil de sobrellevar. Sabemos a través de la historia que Odín, Thor y muchas otras divinidades tenían problemas con él mismo, ya que se encargaba siempre de mantener el engaño entre ellos, lo cual, siendo una deidad de otros tiempos, de otras mitologías, también nos hace referencia al número 13. El siguiente dato también irónico, y en donde relacionamos el día martes con el número 13, era en la antigua Roma, y era precisamente con el dios de la guerra, el dios que hasta el día de hoy tiene inclusive una presencia muy fuerte dentro de nuestro sistema planetario, ya que después de la Tierra viene el planeta Marte, y es precisamente de esta deidad de quien hablo, de Marte, el dios de la guerra. Marte precisamente da nombre al martes, y esta deidad era la más reconocida, sobre todo por los romanos. Cada vez que había una batalla, todos conocemos las historias de conquista y dominación del Imperio Romano, y Marte era una figura primordial dentro de la guerra, la muerte y la conquista. Así que ahí está un punto coincidente más, pero todavía tenemos más. El Imperio Romano de Occidente, o también conocido como Constantinopla, sabemos también que cayó un día martes. Los historiadores se han dado a la tarea de ir dando pasos hacia atrás dentro de las fechas calendario, y llegaron a la conclusión de que el día que la antigua Constantinopla cayó fue también un día martes, lo cual hace pensar que también esa fecha es bastante difícil de sobrellevar. Pero además de eso, tenemos todavía otro dato mucho más antiguo, ya que en las antiguas escrituras, cuando la Torre de Babel se construyó, con la única finalidad de hacerla tan alta que fuera capaz de llegar al cielo, sabemos también dentro de las escrituras que cuando la Torre de Babel cayó, todos hablaron idiomas diferentes. Algunos dicen que fueron 13 idiomas los que se hablaron, y por eso la gente no se entendía. Pero más allá de ello, más allá de la cantidad de idiomas, también los historiadores han dado pasos hacia atrás, y las cuentas les dan que la Torre de Babel cayó un día martes. Qué irónico, ¿no creen? Pero si creen que esto es suficiente, todavía hay más, ya que por superstición, créanlo o no, la mayoría de los grandes edificios, la mayoría de los grandes hoteles y todas aquellas grandes construcciones evitan tener un piso 13. Por eso la próxima vez que vayan a un edificio que tenga más de 20 pisos o todavía más, vean en el ascensor que el piso 13 como tal no existe, o lo ponen como una terraza, o simplemente dicen que está ocupado con cualquier otra cosa. Los pretextos siempre sobrarán, pero el número 13, el piso número 13, no existe porque dicen que es de mala suerte. Pero todavía vamos más allá, y con esto cerramos esta parte del conocimiento del martes 13. Hay muchas personas que experimentan verdadero terror cuando esta fecha llega, a tal grado de que existe un trastorno psicológico llamado tresidabomartiofobia. Sí, todo eso. Tresidabomartiofobia. Se preguntarán qué es. Los médicos lo determinan como un miedo irracional al martes 13. Hoy es martes 13. Para los espíritus realmente nos congratula estar en estas fechas, ya que si bien para muchos esto puede ser un día de mala suerte, la realidad es que para los espíritus que siempre están presentes con murmullos del pasado, es un día muy bueno. Así que les dejo estos pequeños datos coincidentes del martes 13. Ya ustedes sabrán si se casan o se embarcan. Y esta historia es patrocinada por Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya.
Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook, Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos. Porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, te lo hará llegar. Linda fecha la que estamos experimentando en esta ocasión. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento a todas aquellas personas que están siempre pendientes de esta transmisión. Las energías ya han comenzado a moverse. Las almas de los muertos comienzan a aparecer. Y próximamente esas almas aparecerán aquí, con ustedes en Murmullos del Pasado, con nuevas historias y sobre todo con grandes sorpresas. Yo por lo pronto me retiro, pues es necesario controlarlas en el bajo mundo, pues aún muchos no saben que están muertos. Yo soy su amigo Cross y me despido recordándoles que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Pasen una muy bonita noche. Canal Foro CX, marca la diferencia.